Hola a todos, queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida a este video de nuestra serie Por conocimiento son librados los justos. En el video anterior estuvimos analizando el papel de Cristo como mediador, según se describe en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 4 y 5. Vimos que la palabra mesistes en griego significa alguien que se encuentra en medio de dos, que estos dos se encuentran entre ellos mismos enemistados, y el mediador hace la función de lograr un acuerdo que permita restablecer la paz entre aquellos que se encuentran enemistados. Él es el que actúa de manera legal para hacer valer ese contrato, y ese es el papel de Cristo de manera muy específica para lo que la Biblia llama un nuevo pacto. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8 se menciona ese nuevo pacto y tiene que ver justamente con la mediación de Cristo, según se puede ver en el contexto y según vimos en el video anterior. Hoy queremos dar respuesta a varias preguntas importantes. En primer lugar, ¿con quiénes hace Dios este pacto? Porque el punto central, no se olvide de ello, es que nuestros enemigos dicen que nosotros, al decir que ese nuevo pacto es entre Dios y el Israel espiritual y que Cristo es el mediador solamente de ese Israel espiritual, dejamos al resto de la humanidad sin ningún tipo de mediación y por tanto sin salvación alguna. Al menos eso es lo que ellos teorizan. Como veremos en la medida que sigamos con estos videos, iremos viendo que no es así, que el hecho de que alguien no esté vinculado a un pacto de manera directa como una de las partes del contrato no significa que no pueda recibir beneficio. De hecho, hoy vamos a ver ese punto muy claramente en el pacto abrahámico, así como el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Qué significa la palabra pacto? Ese es un aspecto que consideramos muy importante. Vamos a verlo acá en el Bible Work. Y fíjense que estamos justamente ante Hebreos 8:8, donde se habla de un nuevo pacto. Y la palabra es, o la frase aquí es, diatheken kainen, es decir, un nuevo pacto. ¿Qué significa diatheken? Si vamos al léxico de Frigger, aquí, vamos a poder ver que básicamente, dice Frigger, esa palabra, diatheke, significa asentamiento. Y es un término legal para definir cómo se establece una herencia, que algo común en el mundo griego y romano, es que eso tiene que ver con la última voluntad, o sea, lo que conocemos como testamento, y Frigger dice probablemente ese es el sentido en Hebreos 9, 16 y 17. Después dice, entre dos o más personas es un contrato vinculante, un acuerdo, un tratado, y se ve el caso de Gálatas 3:15, o sea, según esta definición, el pacto puede significar eso, un contrato, un acuerdo obligatorio entre las partes que están envueltas. Vamos a ver que ese concepto específicamente tiene mucho que ver, ¿verdad? Así también dice que de manera predominante en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento y en la Septuaginta, es una declaración de la voluntad de Dios concerniente, según dice aquí Frigger, a su compromiso personal, es decir, promesas o condiciones por las cuales él entra en una relación de convenio con el hombre, un acuerdo. Y entonces cita algunos textos en donde parece ser que esta es la acepción que tiene la palabra diathekes. Así que ya tenemos claro que diathekes es un contrato vinculante, es decir, obligatorio entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con ciertos requisitos. También las declaraciones de promesas de parte de Dios son pactos porque son declaraciones legales a las que Él se compromete. Así que vamos a estar viendo dentro del entendimiento de esta palabra griega qué significa precisamente el nuevo pacto y con quiénes de manera muy específica se hace este nuevo pacto. Y para comprender de una manera muy, muy clara, ¿verdad? Tenemos necesidad de determinar cómo identificamos a aquellos que son parte del nuevo pacto. Ya vimos claramente, por supuesto, que Cristo es el mediador, según 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5. Se dice allí de que Dios es una de las partes, y en la siguiente acepción, en este versículo, se habla de los hombres. ¿Pero qué hombres? Bueno, hablando del establecimiento de un nuevo pacto en base a que el pacto anterior no tuvo eficacia debido a las faltas del pueblo de Israel, el versículo 7 de Hebreos capítulo 8 dice, porque si aquel primer pacto, se refiere al pacto de la ley, hubiera estado exento de faltas, no se habría buscado lugar para un segundo. O sea, si este primer pacto de la ley hubiera cumplido con su propósito, no hubiera habido necesidad de establecer un nuevo pacto. Ahora sigue diciendo Pablo, porque él encuentra falta en el pueblo. Noten que no es que el pacto no sirva, es el pueblo el que falla.
Cuando dice, mira, vienen días, dice Jehová, y celebraré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto, ahí fíjense la expresión, un nuevo pacto, no según el pacto que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no continuaron en mi pacto, de modo que deje de interesarme en ellos, dice Jehová. Así que hay necesidad de un nuevo pacto porque Israel le falla a Dios, porque Israel no cumple con el pacto que él hace. Pero fíjese, aquí al hablar de un nuevo pacto, cuando le damos clic a la referencia, vemos que Pablo está citando de un pasaje muy específico de las Escrituras, Jeremías capítulo 31. Vámonos hasta allá porque lo que queremos lograr es entender el contexto en que este nuevo pacto surge. Y para ello vamos a estar examinando, no versículo por versículo, pero al menos de una manera general, el contexto. Usted puede leer después cuidadosamente si quiere el contexto de Jeremías 31, de los versículos 31 al 35. Y vamos a comenzar con quién se está hablando. Veamos el versículo 1. Dice, en aquel tiempo es la expresión de Jehová, yo llegaré a ser Dios para todas las familias de Israel, y en cuanto a ellas llegarán a ser mi pueblo. Notemos el contexto, cómo nos pone, por decirlo así, el plato, la mesa servida. El contexto de Jeremías 31, del Nuevo Pacto, está hablando de Jehová como el Dios de Israel, e Israel como el pueblo de Jehová. Notemos que no se está hablando de toda la humanidad, se está hablando de una nación muy específica. Esta nación, según los versículos del 2 al 30, ha estado en graves problemas y aprietos con Jehová porque ellos han pasado por alto el pacto que Jehová estableció con ellos en Egipto, al salir de Egipto. Y por esa razón han sido vendidas entre las naciones y como resultado Israel ahora ha perdido el favor de Dios y está en el exilio. De modo que Jeremías predice el momento específico en que Dios traerá a Israel de vuelta a la tierra prometida. Pero dentro de ese contexto él habla justamente del nuevo pacto. Ahora, las bendiciones que trae ese nuevo pacto para Israel son muchas. Se menciona de que volverán a habitar su tierra, se menciona que volverá a haber júbilo, gozo. De hecho, el versículo 6 muestra claramente que Israel llegará a reconocer a Jehová como su Dios, estaría dispuesto a su oración, es decir, al templo. Es decir, sería algo que verdaderamente ayudaría a la nación en sentido físico, espiritual, emocional. El versículo 9 es un versículo precioso. Vamos a considerarlo un momentico porque hay una expresión ahí que cuando analicemos cuál es la función de los integrantes del nuevo pacto, de aquellos que están vinculados al nuevo pacto, vamos a retomar este versículo. Dice, con llanto vendrán, con sus súplicas de favor los traeré, los haré andar a valles torrenciales de agua, por un camino recto en el cual no se les hará tropezar, porque he llegado a ser para Israel un padre, y en cuanto a Efraín, él es mi primogénito. Así que noten que un aspecto hermosísimo de la restauración de la religión verdadera en Israel, de la restauración de Israel a su territorio, es el hecho de que llega a tener una relación de padre e hijo con el Dios que les ha rescatado. Ahora, después de mencionar, ¿verdad?, todo esto que hemos mencionado de que llegarían a volver a su territorio, llegarían a tener esta relación estrecha con Dios, llegamos al versículo número 31, en donde precisamente Pablo está citando en Hebreos 8 de este pasaje que vamos a leer a continuación. Y fíjense ustedes, queridos amigos y hermanos, que el versículo 31 comienza dando una idea clara, precisa, de quién está envuelto en este nuevo pacto. Dice aquí, mira, vienen días, es la expresión de Jehová, y ciertamente celebraré. Bueno, si es Dios quien lo celebra, Dios es una de las partes de ese nuevo pacto. ¿Captamos el punto? Y ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Vamos a hacer una parada ahí. Note usted que aquí no se está diciendo que es con toda la humanidad. El nuevo pacto, ese nuevo pacto que en el libro de Hebreos se vincula al sacrificio de Cristo, se vincula al establecimiento de ese pacto como mediador, nuestro Señor Jesucristo envuelto como mediador. Ese nuevo pacto, dice aquí, no se hace con todo el género humano, se hace con una nación específica, la nación de Israel, que recordemos que debido a la división política que existía después del reino de Roboam en Israel,
se le llama la casa de Israel al norte y la casa de Judá, es decir, los reinos del norte y del sur, pero es una sola nación desde el punto de vista étnico y religioso. Así que aquí comenzamos con un problema para aquellos que dicen que toda la humanidad entra dentro del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo claramente que es con una nación específica. De hecho, en la medida que vayamos analizando cuidadosamente el pasaje, vamos a ver que es con esa nación específica con la cual Dios hace el pacto. Noten ustedes ahora el versículo 32. No como el pacto que celebré con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron, aunque yo mismo los poseía como dueño marital. Noten, el aspecto que menciona aquí es vital. El pacto nuevo que Dios hace con Israel se diferencia del pacto anterior que Dios había hecho con los antepasados de ellos. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, si vemos aquí la referencia marginal en la traducción Nuevo Mundo, que aparece tras los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, esto nos lleva al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Veamos un momentico, antes de continuar con Jeremías 31, lo que dice este pasaje. Dice: en el tercer mes, después de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día entraron en el desierto de Sinaí. Y procedieron a partir de Refidim y a entrar en el desierto de Sinaí y acampar en el desierto. E Israel se puso a acampar allí frente a la montaña. Así que se está hablando del mismo pueblo étnico. Jeremías 31 está hablando de los descendientes de aquellos que estuvieron en Egipto, salieron de Egipto, y ahora a estas personas que se encuentran enfrente de la montaña de Dios en Sinaí, dice el versículo 3, Moisés subió al Dios verdadero y Jehová empezó a llamarlo a la montaña diciendo: esto es lo que has de decir a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel. Seguimos viendo que es el mismo grupo étnico, la misma nación. Ustedes mismos han visto lo que hice a los egipcios para llevarlos a ustedes sobre alas de águila y traerlos a mí mismo. Y ahora, y fíjense, este versículo es clave: si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos, porque toda la tierra me pertenece a mí. Así que fíjense que aquí se está hablando del establecimiento justamente del pacto que Dios hace con la nación de Israel para que ellos sean una posesión especial entre todos los pueblos. Es un pueblo para Dios. Y el versículo 6, vamos solamente a leerlo, no vamos a explicarlo mucho porque en su momento lo vamos a considerar cuidadosamente. Dice: y ustedes mismos llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. O sea, si ellos cumplían el pacto de la ley, si ellos lo seguían al pie de la letra, el resultado es que llegarían a ser una nación santa para Dios, pero una nación compuesta, fíjense ustedes, de un reino de sacerdotes. La expresión hebrea, lo vamos a ver en su momento, que es constructa aquí, esta cadena es constructa, lo que quiere decir es un reino compuesto por sacerdotes, es decir, reyes que actúan como sacerdotes. Lo vamos a ver en el próximo video más cuidadosamente. Solamente hacemos referencia ahora para que lo recuerde cuando tratemos el punto. El punto central que vemos aquí, este es el establecimiento del pacto. Y en este pacto Dios les dice: ok, si ustedes obedecen mi voz, yo voy a ser el Dios de ustedes. Pero notemos otra vez que igual les tiene que decir a ellos: mira, no voy a hacer este pacto como el que celebré con sus antepasados. ¿Dónde estuvo la falla de ese pacto? No en la parte de Dios, es decir, no en lo que Dios les pidió a ellos. El problema está, este pacto, dice él, ellos mismos quebrantaron. La falla, como dice Pablo en el libro de Hebreos, volvamos un momentico allá a Hebreos capítulo 8, no está en el pacto que Dios hace, no está en la parte de Dios, no está de parte de Él. Noten ustedes como dice aquí, porque si aquel primer pacto hubiera estado exento de falta, no se habría buscado lugar para un segundo, porque Él encuentra falta en el pueblo, y entonces menciona, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. Es decir, este pacto ustedes son quienes los han violado, le dice Jehová a la nación de Israel. Ahora que Israel había violado el pacto, vez tras vez podemos verlo de una manera fácil. Vayamos por favor juntos al libro de Segundo de los Reyes, capítulo 17, y vamos a ver los versículos 7 al 18. Fíjense, aquí en este pasaje se muestra, primero que todo, vamos a comenzar leyendo el versículo 7. ¿Qué actitud tuvo Israel para con el pacto? Dice: ahora bien, esto aconteció porque los hijos de Israel habían pecado contra Jehová su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, el rey de Egipto,
y habían empezado a temer a otros dioses, y siguieron andando los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos de los reyes de Israel que estos habían hecho. Y los hijos de Israel se pusieron a escudriñar las cosas que no eran rectas para con Jehová su Dios, y siguieron edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde la torre de los atalayas hasta la mismísima ciudad fortificada, y siguieron erigiéndose columnas sagradas y postes sagrados, sobre toda colina alta, y debajo de todo árbol frondoso. Y allí, en todos los lugares altos, continuaron haciendo humo de sacrificio, lo mismo que las naciones que Jehová había llevado al destierro a causa de ellos. Y siguieron haciendo cosas malas para ofender a Jehová. Y continuaron sirviendo a ídolos estercolizos, acerca de los cuales Jehová les había dicho: ustedes no deben hacer esta cosa. Y Jehová siguió advirtiendo a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas, y todo hombre de visiones, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a sus antepasados y que he enviado a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Y ellos no escucharon, sino que siguieron endureciendo la cerviz como la cerviz de sus antepasados, y no habían ejercido fe en Jehová su Dios, y continuaron rechazando sus disposiciones reglamentarias y su pacto que él había celebrado con sus antepasados y sus recordatorios con que les había dado advertencia, y se pusieron a seguir vanos ídolos y se hicieron vanos ellos mismos, aun en imitación de las naciones que estaban todo en derredor de ellos, respecto a los cuales Jehová les había mandado que no hicieran lo mismo que ellas. Noten ustedes ahí claramente, no es que Jehová les hubiera fallado, el que falló fue el pueblo. Ahora, todo esto lleva, según el libro de Jeremías, entonces, a la necesidad de un nuevo pacto. La violación de este pacto hace necesario, según aquí el libro de Jeremías capítulo 31, vamos a volver a él, que haya un nuevo pacto, y Jehová les dice: mira, este pacto no va a ser igual que el que yo celebré con ustedes allá, porque ustedes violaron ese pacto. Ahora, ¿cuál es el propósito del pacto? Dice el versículo 33. Porque este es el pacto que celebraré con la casa de Israel después de aquellos días. Es la expresión de Jehová. Ciertamente pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré. Y ciertamente llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. El propósito del nuevo pacto es el mismo. Es el que el pueblo de Dios llegara a reconocer a Jehová como su Dios. Es que ellos llegaran a ser su pueblo. Si vamos al libro de Éxodo 19 de nuevo, vamos a buscarlo un momentico, y fíjense ustedes cómo acá Moisés les dice claramente cuál era el propósito de ese pacto. En el versículo 5 en particular le dice Jehová mediante Moisés a Israel: y ahora si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, porque esta tierra me pertenece a mí. Así que Dios les está diciendo: ok, mira, si ustedes obedecen mi voz, ustedes van a ser mi posesión especial, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Pero este pacto que vemos aquí, Israel lo violó vez tras vez, y por eso Jehová les tuvo que decir: ok, mira, los voy a perdonar, voy a traerlos de vuelta a su tierra, pero voy a hacer un nuevo pacto. Ahora, en este nuevo pacto, Dios se compromete a establecer en la mente y en el corazón de ellos, especialmente en el corazón, la ley de ellos, como si estuviera escrita en tablas de piedra. Y entonces dice el versículo 34 algo muy hermoso. Es algo que Jehová le dice, mostrándoles que va a haber una intimidad con ellos. Dice: ya no enseñará cada uno a su compañero y cada uno a su hermano, diciendo: conozcan a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos aún hasta el mayor de ellos. Es la expresión de Jehová. Porque perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Así que Jehová les dice: ustedes me van a conocer íntimamente. De hecho, como vimos anteriormente en el versículo 8 y 9, Él les promete que va a ser un padre, que ellos van a ser sus hijos. Así que podemos ver claramente que el nuevo pacto tiene la función de crear una nación, un pueblo para Dios. Vamos a ahondar un poquito más cuando examinemos qué función tienen los que entran en el nuevo pacto, y vamos a recordar entonces Éxodo 19, 5 y 6, donde se dice claramente que el propósito del pacto, el resultado del pacto, es que llegue a haber una nación de reyes y sacerdotes. Y vamos a ver cuál es la función de esos reyes y sacerdotes. Pero es evidente que la razón fundamental por la que se requiere un nuevo pacto es porque Israel le falló a Jehová. Ahora, Dios les hace una promesa.
yo los voy a perdonar a ustedes. No tengo ustedes, yo perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Y esto está íntimamente relacionado, como vamos a poder ver un poquito más adelante, con el sacrificio de Cristo. Pero hay un aspecto aquí muy importante que se destaca en los versículos 35 y 36 de Jeremías 31, que queremos destacar aquí. Dice: esto es lo que ha dicho Jehová, el dador del sol para luz de día, los estatutos de la luna, las estrellas para luz de la noche, aquel que agita el mar para que se pongan bulliciosas sus olas, aquel cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Si estas disposiciones reglamentarias pudieran ser quitadas delante de mí, es la expresión de Jehová, los que son la descendencia de Israel igualmente pudieran cesar de resultar ser nación delante de mí para siempre. Jehová les está diciendo: mira, si las normas, las reglas que rigen el día y la noche, el sol, la luna, las estrellas, es decir, todo el orden cósmico que Dios ha creado mediante leyes naturales, si eso fallara, entonces Israel pudiera dejar de ser una nación delante de mí. Y uno se queda como: ¿cómo? ¿Por qué? Ahora, note el 27, dice: esto es lo que ha dicho Jehová, si los cielos arriba pudieran medirse y los fundamentos de la tierra abajo pudieran escudriñarse, también yo mismo podría rechazar a la entera descendencia de Israel por motivo de todo lo que han hecho. Es la expresión de Jehová. O sea, Jehová les dice: es verdad que ustedes han pecado contra mí, es verdad que Israel ha pecado contra mí, pero yo no puedo rechazar a Israel por completo. Tendría que llegarse a los mismos fundamentos de la tierra, es decir, el mismo núcleo de la tierra. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que no es posible, nos calcinaríamos, ¿verdad? O debiéramos medirse los cielos, fíjese que está en plural, quiere decir el universo físico, y los científicos dicen que eso es imposible, que no hay forma de medir el espacio. Dice: bueno, si ustedes pueden hacer esto, si eso se pudiera hacer, entonces sí, está bien, Israel va a dejar de recibir perdón. Así que en el capítulo 31 se pone de manifiesto la respuesta a una pregunta importantísima. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque Israel falló al pacto cuyo propósito era crear una nación de reyes y sacerdotes para Jehová. Más adelante vamos a ver qué función tienen esos reyes y sacerdotes. Un pueblo especial para Dios. Y como ese pacto falló, no porque el pacto fuera inservible, sino porque, como bien dice Pablo en Hebreo, el pueblo le falló a Jehová, y como pudimos ver de una manera terrible, Jehová hace un nuevo pacto. Y él dice: pero fíjate, yo no puedo rechazar a Israel como nación. Y eso hace que uno diga: ¿pero por qué? ¿Qué razón hay para que Dios no pueda rechazar a Israel como nación? Para entender esto, necesitamos entender un tercer pacto. Hemos considerado el nuevo pacto, hemos considerado el pacto de la ley, pero es tiempo de hablar de una promesa, de un pacto. Recuérdese que diathekes en griego significa tanto un contrato vinculante entre dos o más partes, como puede significar una promesa de Dios que Él hace y que Él se compromete a realizar, a llevar a cabalidad. Y en este caso vamos a ver un pacto que Dios establece con alguien en el pasado, un siervo suyo. Pero este pacto, queridos amigos, no es un pacto con un mediador. No interviene un mediador. No es como en el caso del pacto de la ley, que Moisés sirvió de mediador, como vimos en Gálatas 3 y 4. No es como el caso del nuevo pacto, donde Cristo sirve como mediador. No, es un pacto que Dios realiza directamente con un siervo suyo. ¿Quién es ese siervo? ¿Qué envuelve el pacto? Por favor, acompáñeme al libro de Génesis, capítulo número 12. Seguramente ya algunos de ustedes dirán: oh, vamos a hablar de un siervo muy especial de Jehová. Notemos lo que Dios le promete, el acuerdo, el contrato que Dios hace con su siervo Abraham. Y Jehová procedió a decir a Abraham: vete de tu país y de tus parientes y de la casa de tu padre al país que yo te mostraré. O sea, esta es la primera parte del pacto. Tus obligaciones contractuales vinculantes, el contrato que hago contigo es: tú tienes que hacer esto. Vete de tu país, vete de la casa de tu padre al lugar donde yo te voy a mostrar. Pero fíjense ustedes, Dios ahora se compromete a hacer algo por la obediencia de Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y de veras haré grande tu nombre, y resultará ser tú una bendición. Y ciertamente bendeciré a los que te bendigan, y al que invoque el mal sobre ti lo maldeciré. Y ciertamente se bendecirán por medio de ti todas las familias del suelo. Aquí
encontramos la base, pudiéramos decir, que es utilizada por Dios para establecer el pacto de la ley y para establecer el nuevo pacto. ¿Por qué decimos esto? Mire, Abraham fue nada más y nada menos, y eso lo sabemos, ¿verdad?, los que estudiamos la Biblia, el antecesor de los israelitas, de aquella nación con quien Jehová hizo el pacto de la ley, allá en Sinaí, según Éxodo 19, y con aquellos que, según el libro de Jeremías 31, habría de ser el nuevo pacto. Una nación que Dios no podía abandonar. ¿Por qué no la podía abandonar? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero aquí Jehová le está diciendo a Abraham, mira, si tú cumples con esta parte de este pacto, de este contrato que yo hago contigo, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Cuál fue esa nación grande? Israel. Y yo voy a hacer que todas las naciones del suelo sean bendecidas por medio de ti. O sea, noten qué interesante. Jehová se compromete a hacer que todas las familias, todas las naciones del suelo, todos los habitantes de la tierra puedan ser bendecidos por medio de Abraham. Si usted tiene su libreta de notas, que le recomendamos en el video anterior que tuviera a mano, añada ahí, mediante Abraham se bendecirán todas las familias del suelo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, esto tiene que ver con otra promesa que Dios le hace a Abraham y que está muy relacionada con esta y que podemos hallar en el libro de Génesis 22. Note usted aquí en Génesis capítulo 22, el contexto es cuando Jehová le pide a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac. Usted recordará que Abraham, sin dudarlo, quizás con el corazón hecho pedazos, ¿verdad?, por amor a su hijo, pero con una fe firme se fue y, bueno, pues iba a realizar su sacrificio. Ahora, cuando ya él va a matar a su hijo, y Pablo dice después que él no lo hace a tontas ni ciegas, él tenía plena fe en que Dios podía incluso devolverlo de entre la muerte, ¿verdad? Que él había hecho la promesa de que mediante su hijo se iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Entonces, obviamente, no era posible que Jehová le fuera a permitir perderlo para siempre. Ahora, Jehová le hace una promesa cuando Jehová observa lo que Abraham hace. Ya levanta el cuchillo viene en caída. El ángel de Jehová le dice: ¡hey, detente! Y fíjense ustedes en el versículo 15, dice en adelante: y el ángel de Jehová procedió a llamar a Abraham por segunda vez del cielo y a decir: por mí mismo juro, es la expresión de Jehová, que por motivo de que has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único, yo de seguro te bendeciré, y de seguro multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, como los granos de la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia tomará posesión de la puerta de sus enemigos. Y ahora noten esta parte: y mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra, debido a que has escuchado mi voz. Aquí ahora se añade un detalle interesante. Es cierto que es por medio de Abraham que todas las naciones de la tierra han de recibir la bendición de Jehová, pero ahora se añade un detalle: es por medio de esta descendencia que se menciona aquí que esa bendición ha de ser aplicada al género humano. Y aquí es donde entra justamente el libro de Gálatas 3. Ustedes se acordarán que dijimos que íbamos a considerar el libro de Gálatas 3 en detalle, porque este libro, esta carta que Pablo escribió a los cristianos de Galacia, tiene información que nos puede ayudar a ampliar nuestra visión sobre el nuevo pacto. Vayamos allá. Recuérdense, anote ahí en su libretica de notas. Ya anotó lo de Abraham, ahora anote: la bendición a toda la humanidad vendrá por medio de la descendencia de Abraham. Y ahora vamos a entrar en detalles en este aspecto, lo que el libro de Gálatas nos dice sobre ello. Vamos a Gálatas capítulo 3 para tener una idea clara de lo que esto implica. Ahora, ¿por qué se escribe el libro de Gálatas? Ese es un punto principal aquí. Vamos a estar considerando el libro de Gálatas en el capítulo 3. Vamos a comenzar con los versículos 1 al 7. Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los puso bajo mala influencia a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue abiertamente representado, fijado en el madero? Solo de esto quiero enterarme de parte de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu debido a obras de ley o debido a oír por fe? Aquí estamos viendo el problema que está enfrentando la congregación de los Gálatas, y es que ellos están tratando de
cumplir la ley que se le dio a Israel como un modo de obtener justificación. Sin embargo, Pablo le dice, ok, déjame hacer una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por medio de haber obedecido la ley? ¿O más bien por medio del oír por fe? Y ahora he pasado a decir, ¿tan insensatos son? Después de haber comenzado en espíritu, ¿están ahora completándose en carne? ¿Padecieron tantos sufrimientos en vano? Si realmente fueron en vano. Por lo tanto, el que les suministra el Espíritu y ejecuta obras poderosas entre ustedes, ¿lo hace debido a obras de ley o debido a un oír por fe? Así como Abraham puso fe en Jehová y le fue contado por justicia. Ok, Gálatas, dice Pablo, déjenme hacerle una pregunta. ¿Les ha dado Jehová el Espíritu Santo porque ustedes han cumplido con obras de ley? ¿Porque han seguido alguna ley como la ley que se le dio a Israel? O más bien por el hecho de que ustedes oyeron y ejercieron fe. Y entonces Pablo les pone ahora un ejemplo, un paradigma extraordinario, el ejemplo de Abraham. Él dice, mira, Abraham puso fe en Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no estaba bajo un pacto de ley. Abraham no estaba obligado a guardar la ley que se le dio a los israelitas. Sin embargo, cuando Jehová le dijo, sale de allá, de tu casa, de la casa de tu padre, al lugar donde yo te voy a mostrar y te voy a bendecir y voy a hacer que todas las naciones de la tierra se bendigan por medio de ti, la Biblia dice, Abraham puso fe en Jehová y le fue contado por justicia. Ahora llegamos a un punto álgido aquí que vamos a tocar un poquito más adelante. Pablo dice, de seguro ustedes saben que son los que se adhieren a la fe quienes son hijos de Abraham. No vamos a entrar ahora en detalle de lo que esto significa, un poco más adelante lo vamos a examinar. Ahora mismo vamos a centrarnos en el punto principal. Dice el versículo 8 en adelante, ahora bien, la Escritura, viendo por anticipado que Dios declararía justa a gente de las naciones debido a fe, declaró las buenas nuevas de antemano a Abraham, a saber, por medio de ti todas las naciones serán bendecidas. Por consiguiente, los que se adhieren a la fe están siendo bendecidos junto con Abraham, que tuvo fe. Ahora entramos aquí precisamente a la profecía, al pacto que Jehová hace en el libro de Génesis 12 con Abraham. Y Pablo nos pone de frente a este pacto diciendo, mira, las naciones van a ser bendecidas debido a fe, debido a la fe como la que Abraham tuvo, y por tanto no se requiere guardar la ley que se le dio a Israel. Y ahora él dice el por qué. Dice, porque todos los que dependen de obras de ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito es todo el que no continúa en todas las cosas escritas en el rollo de la ley a fin de hacerlas. El argumento de Pablo es colosal. Él les dice, oye, mira, ustedes quieren ser justificados por medio de obediencia de una ley, por medio de cumplir estrictamente la ley. Ustedes se dan cuenta en la posición que se ponen, es la misma posición en que está Israel. A no poder cumplir la ley, como humanos imperfectos que eran, cayeron bajo maldición. Ahora Pablo sigue diciendo, además, que por ley nadie es declarado justo para con Dios es evidente, porque justo vivirá a causa de la fe. Ahora bien, la ley no se adhiere a la fe, sino el que los hace vivirá por medio de ellos. Así que el contraste entre aquellos que quieren guardar la ley estrictamente para ser justificados y aquellos que obedecen a Dios por fe es enorme. Pablo incluso ahora toca en el versículo 13 un punto importantísimo. Cristo por compra nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito, maldito es todo el que es colgado en un madero. Vamos a ver, pensemos en esto. Jesús compró a aquellos que estaban bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué estaban bajo maldición? Porque como vimos, lamentablemente, Israel le falló a Dios y no guardó su pacto. ¿Cómo expresa esto el libro de Hebreos? Veamos. Aquí nos encontramos en el libro de Hebreos capítulo 9. Veamos el versículo 15, lo que Pablo, hablando del nuevo pacto, dice. Por eso él, es decir, Cristo, si usted lee el contexto en el capítulo 9, es mediador de un nuevo pacto. Para que, habiendo ocurrido una muerte, para la liberación de ellos por rescate, de las transgresiones bajo el pacto anterior, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Miren, este versículo ilumina
poderosamente lo que Pablo está queriendo decir allá en el libro de Gálatas al decir que Cristo se ha hecho maldición en favor nuestra. Él está hablando de los israelitas carnales, de los israelitas naturales. Porque aquí, noten ustedes que se está hablando de las transgresiones que se hicieron bajo el pacto anterior. ¿Quiénes estaban bajo el pacto anterior? Israel. ¿Quién está bajo el nuevo pacto? Israel. Pero la muerte de Cristo libra a los israelitas de la maldición de ese pacto al establecerse un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, si usted recuerda, vamos a buscar un momentico aquí en el capítulo 8, citando allá de Jeremías 31, nos dice claramente en el versículo 12: porque seré misericordioso en cuanto a sus hechos injustos y de ningún modo recordaré más sus pecados. Así que Cristo, según Gálatas 3, al hacerse maldición por nosotros, en este caso por los israelitas, dice el apóstol Pablo, está hablando acá de aquellos que están bajo la ley, pues él libra de la maldición de la ley, porque la ley exigía la muerte de aquel que era un violador de ella, justamente porque el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo del nuevo pacto, les limpia a ellos totalmente de esa maldición, de ese castigo que merecían. Y ahora él termina en el versículo 14 diciendo: el propósito fue que la bendición de Abraham llegara a ser para las naciones por medio de Jesucristo, para que mediante nuestra fe recibiéramos el Espíritu prometido. Así que noten qué interesante. El propósito fue que la bendición de Abraham llegara a ser para las naciones por medio de Jesucristo. ¿Se recuerda usted en el libro de Génesis 22:18 cuando se habla de la descendencia? Que por medio de ella se bendecirían todas las naciones. Bueno, Pablo está introduciendo ahora la explicación de lo que eso significa. ¿Y qué es lo que él dice? Dice: hermanos, hablo con una ilustración humana. Un pacto validado, aunque sea de hombre, nadie lo pone a un lado ni se le hacen añadiduras al tal. Usted va a donde está el notario, por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿verdad? O un representante de la ley en su país, y usted hace un documento en donde usted y otra persona se comprometen con una serie de responsabilidades a cumplir en un convenio que ustedes hacen contractual, y ahora resulta que usted no puede llegar y romper eso, porque el individuo que está en contrato con usted le va a exigir legalmente la responsabilidad que usted asumió. Y es lo que Pablo está diciendo: oye, mira, un pacto hecho por un ser humano normalmente no se echa al lado. Ahora, noten ustedes lo que él sigue diciendo en su lógica humana, ¿no? Él dice: ahora bien, las promesas se hablaron a Abraham y a su descendencia. No dice y a descendencias como si se tratara de mucho, sino como tratándose de uno solo. Y a tu descendencia, que es Cristo. Ahí llegamos al entendimiento de lo que quiere decir Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 22:18. El pacto con Abraham para que las naciones sean bendecidas. Todas las familias del suelo, todos los seres humanos sean bendecidos mediante Cristo, mediante la descendencia de Abraham. Ahora, vamos a entender un punto. ¿Con quién está haciendo Jehová el pacto? ¿Con toda la humanidad? ¿Se compromete Jehová con toda la humanidad? Cuando habla con Abraham, no. Él está hablando directamente con aquel con quien está haciendo el pacto. Es decir, Abraham. Fíjense que aquí Pablo está hablando de las promesas hechas a Abraham como un pacto. Vamos a ver ahora el versículo 17. Además digo esto, en cuanto al pacto previamente validado por Dios. Ese pacto que fue primero validado por Dios. La ley que vino a existir 430 años después no lo invalida para así abolir la promesa. O sea, el pacto que Jehová hizo con Abraham se mantiene vigente. Ese pacto no es algo que vaya a ser desechado en algún momento. La ley viene a existir 430 años después del pacto con Abraham. Ese pacto se mantiene vigente. Por eso dice aquí Pablo: la ley no invalida el pacto y no va a abolir la promesa. Esa promesa se tiene que cumplir. Entonces pasa a decir, porque si la herencia se debe a ley, es decir, el pacto de la ley es capaz de lograr que se obtenga la herencia de parte de Dios, entonces ya no se debe una promesa. Mientras que Dios bondadosamente le ha dado a Abraham mediante una promesa. Vamos a reflexionar un poquito en lo que hemos estudiado hasta aquí. En Gálatas Pablo está diciendo: ustedes quieren cumplir la ley. Ok. ¿Se dan cuenta ustedes que se están poniendo bajo maldición? ¿Se dan cuenta ustedes que al tratar de justificar delante de Dios su vida, su servicio a Él, a darlo a través de tratar de hacer las cosas a la perfección delante de Él, es
algo que les va a conducir a una maldición, porque no lo van a poder hacer. Los israelitas no pudieron cumplir con la ley a la perfección, ustedes tampoco lo van a hacer. Y además, hay una promesa hecha por Dios a Abraham, que todas las naciones se van a bendecir, y que esas naciones se van a bendecir mediante su descendencia, y esa descendencia es Cristo, que ha dado la vida por nosotros. Fíjense que vamos a considerar un momentico, aquí cuando él habla de la descendencia que es Cristo, vamos a ver de qué manera el nuevo pacto, el rescate de Cristo, está relacionado con este asunto. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 27. Y noten ustedes qué interesante lo que el Señor Jesucristo dice. También tomó una copa, y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada en favor de muchos para perdón de pecados. Noten que se habla de la sangre del pacto, la sangre que valida ese nuevo pacto. Recordemos en el análisis que hicimos en el video anterior, cuando aquí se habla de pacto, en Lucas y en Marcos se habla del nuevo pacto. O sea, este nuevo pacto se valida con la sangre de Cristo. Es verdad que ese nuevo pacto es con Israel, y ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo sobre la identidad de Israel, pero notemos aquí claramente que a pesar de que el pacto es con Israel, se benefician muchos del perdón de pecado, no porque estén en el pacto, sino porque se benefician. ¿Y cómo lo podemos ilustrar? Miren, vamos a analizar ese asunto. ¿Con quién hizo Dios el pacto abrahámico? Con Abraham. Pero no dice aquí en ningún momento que ese pacto lo hizo con todas las naciones de la tierra, lo hizo con Abraham y con su descendencia, en este caso Cristo. Y vamos a ver que Pablo después amplía un poquito el concepto ahí en Gálatas 3 para incluir a otros más, y vamos a ver su identidad. Pero lo que podemos ver es esto: el hecho de que Dios haga un pacto con alguien no significa que ese es el único beneficiario, es el único que se va a beneficiar. Porque cuando él hace el pacto con Abraham, él dice: ok, yo te voy a bendecir, tu descendencia se va a multiplicar, etc. Pero las naciones de la tierra se van a bendecir por medio de ti. Y aquí vemos el cuadro completo, según Gálatas 3 y aquí en el libro de Mateo 26, es porque quien llegó a ser la descendencia de Abraham, Jesucristo, quien dio la vida a favor de muchos para perdón de pecados. De hecho, cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 2, vamos a buscarlo un momentico para que veamos el cuadro completo. Lo que pasan por alto nuestros enemigos es esto. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre es Jesucristo. Así que aquí se está hablando de que Cristo es mediador del nuevo pacto. Ya hemos visto a través de las escrituras que ese nuevo pacto se hace con Israel. Ahorita identificamos quién es Israel. Vamos a ver que no necesariamente es el Israel físico, carnal, aunque por supuesto están envueltos en ello. Pero aquí ahora a continuación viene una segunda cláusula que se pasa frecuentemente por alto. Dice: un hombre es Cristo Jesús. Y ahora dice el versículo 6, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. Esa frase es vital. Porque si bien el pacto es nada más que con Israel, según lo pudimos ver ahí claramente, ¿verdad? En el libro de Jeremías 31, lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 8. Busque a ver donde dice que el nuevo pacto es para todas las naciones. Dice que para Israel. Sin embargo, eso no significa que el rescate de Cristo sea solamente para Israel, para aquellos que están en el nuevo pacto, sino que es para todos. Y este es el detalle que se pasa por alto. Que si bien el pacto que se hizo con Abraham es un pacto que es con Abraham y con su descendencia, es decir, Cristo, este pacto beneficia al género humano, porque en el pacto hay una cláusula que dice que hay un tercero que se va a beneficiar: las naciones o familias que viven en el suelo. Veamos otro ejemplo bíblico para que ustedes puedan ver que un pacto necesariamente no significa que el único beneficiario sean las partes que están envueltas. Vamos a buscar un momentico el libro de Génesis capítulo número 6, y vamos a ver aquí, fíjense, el versículo 17 al 19. Y en cuanto a mí, aquí voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida. Todo lo que está en la tierra expirará. Dice: de veras establezco mi pacto contigo, y tienes que entrar en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo, y de toda criatura viviente de toda clase de carne, 2 de cada una, traerás dentro del arca para conservarlas vivas, macho y hembra serán.
Note usted, ¿con quién está estableciendo Dios el pacto? Contigo, es decir, con Noé. No dice que contigo, con tu hija, con tu hijo, con tu esposa, con los animales, con Noé. Pero ahora, ese pacto trae beneficio a los hijos de Noé, a las nueras de Noé, a la esposa de Noé, e incluso a animales que han de ser protegidos en el arca. Y a la larga a todos los que hemos descendido de ellos. Así que un pacto necesariamente no tiene que tener dentro de sí todos los componentes que se van a beneficiar. ¿Estábamos nosotros ahí en ese pacto envueltos? No, pero nos hemos beneficiado. Noé sobrevivió y gracias a eso nosotros hoy existimos. ¿Entendemos el punto? Igual con Abraham. Están todas las naciones del suelo envueltas en el pacto. Se les menciona. Como se menciona en 1 Timoteo, claramente que Cristo es un rescate correspondiente por todos. Todos necesitamos el rescate de Cristo para perdón de pecado. Pero eso no significa que esa misma sangre que es utilizada para validar el pacto implique que todos estemos dentro del pacto. Es la diferencia. El pacto es con Israel. Vamos a continuar con nuestro análisis de Gálatas para poder seguir viendo en el capítulo 3 de Gálatas este cuadro un poquito más completo. Nos habíamos quedado acá. En el versículo 19 dice, entonces, ¿por qué la ley? Ya vimos que la ley no elimina lo que es la promesa que Jehová le hace a Abraham, el pacto abrahámico. Bueno, fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones hasta que llegara la descendencia a quien se había hecho la promesa y fue transmitida mediante ángeles por mano de un mediador. Ustedes recordarán este versículo, lo estudiamos anteriormente cuando estábamos viendo que era un mediador, ¿me existe? Pablo dice, ok, la ley fue necesaria. La ley ayudó a Israel a darse cuenta que eran pecadores. Porque la ley exigía una serie de sacrificios de pureza espiritual, por perdón de pecados, que ponía de manifiesto a Israel, oye, ustedes necesitan un sacrificio, el sacrificio de Cristo, que es el rescate correspondiente, ¿verdad? Pero eso sería hasta que llegara la descendencia. Y entonces Pablo pasa a decir, ahora bien, no hay un mediador cuando se trata de una sola persona, más Dios es uno solo. ¿Está la ley, por tanto, en contra de las promesas de Dios? Jamás suceda esto, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia realmente habría sido por medio de la ley. Si los seres humanos pudiéramos cumplir a la perfección la ley de Jehová, no moriríamos, porque ¿qué es lo que hace que uno llegue a morir? ¿Por qué? Porque la paga, el salario que da el pecado, es la muerte, y todos nosotros somos imperfectos y pecadores. Y por eso precisamente es que la ley no puede ser cumplida a la perfección y por tanto no hay una ley que sea capaz de dar vida, porque no hay un ser humano que sea capaz de guardar la ley de Dios a la perfección. Se hace por hechos o por pensamientos, siempre vamos a pecar. Pablo continúa diciendo, pero la Escritura entregó todas las cosas juntas a la custodia del pecado para que la promesa que resulta de fe para con Jesucristo se diera a los que ejercen fe. Es decir, Pablo está diciendo aquí muy claramente, hey, mira, toda esta ley que se le dio a Israel tiene el propósito de llevarnos a Cristo, de hacernos ver el hecho de que somos esclavos del pecado, de que necesitamos la fe relacionada con Jesucristo. Y entonces continúa diciendo, pero sin embargo, antes de que llegara la fe, estábamos guardados bajo ley. O sea, la ley era como un ayo, un tutor, y es la expresión que él usa ahora. Dice, entregados juntos en custodia, esperando la fe que estaba destinada a ser revelada. Por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro tutor, nuestro ayo. Era el esclavo que cuidaba al niño en tanto era un niño, que nos conduce a Cristo para que se nos declarara justo debido a fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo tutor. Aquí Pablo cierra justamente el tema que está tratando con los Gálatas. No hay que guardar la ley para obtener justificación. Hay que ser obedientes a Dios, pero por fe, no porque creamos que somos capaces de lograr la justificación delante de Dios por nuestras obras. Y entonces él dice, oye, mira, aquí lo que ha permanecido a través de todos los tiempos es el pacto con Abraham para bendición de todas las naciones mediante el sacrificio de Cristo, su descendencia. Así que ahora podemos ver por qué decimos que ambos pactos, el pacto de la ley y el nuevo pacto, tienen una relación directa con el pacto abrahámico. El pacto abrahámico, o el pacto que se hizo con Abraham, es la base para el establecimiento del propósito de Dios de un rescate correspondiente por todos, del pacto de la ley que debía producir una nación de reyes y de sacerdotes que lamentablemente falló por cuenta de que Israel se desvió continuamente, y del establecimiento de un nuevo pacto que en el próximo video vamos a ver que sí logra lo que ese primer pacto no logró, es decir, el establecimiento de una nación de reyes y sacerdotes, y vamos a ver cuál es la función de esos reyes y sacerdotes. Pero hasta aquí podemos resumir el asunto diciendo, pacto abrahámico es entre Abraham y Dios, sin embargo tiene un tercero, lo cual muestra que los pactos necesariamente no tienen que tener todas las partes beneficiarias implicadas,
como parte de ese pacto, como una de las partes que firma el contrato, por así decirlo. Y sin embargo, eso no significa que no puedan haber esas personas, no puedan ver beneficios. Ejemplo el caso de Noé, ya lo estudiamos, no lo vamos a repetir. Ejemplo el caso de Abraham, es decir, Abraham recibe la promesa, su descendencia recibe la promesa, un pacto con Dios. En este caso no hay mediador, pero sin embargo ese pacto implica la bendición de las naciones, aunque no hay una obligación contractual de parte de Dios para con las naciones directamente, sino para con Abraham y para con Cristo. Así que esto nos hace ver que el hecho de que alguien no sea parte de un pacto no implica que no pueda disfrutar de los beneficios que se derivan de ese pacto. El hecho de que alguien no sea parte de Israel, según Jeremías 31, aquel que es depositario, que es la parte contractual del nuevo pacto, no significa que no pueda beneficiarse del rescate correspondiente que Cristo ha dado y mediante el cual ese rescate ha establecido la base para este otro pacto. Y ese pacto vamos a ver que tiene el mismo propósito que el de Éxodo 19, hacer que haya una nación de reyes y sacerdotes, y vamos a ver cuál es la función de esos reyes y sacerdotes en el propósito de Dios en el futuro. Así que hemos podido ver hasta aquí la respuesta a preguntas importantes. La primera es: ¿con quién establece Dios el nuevo pacto del cual Jesucristo es mediador? En ningún momento se nos dice aquí en el libro de Jeremías 31 que tiene que ver con las naciones de la tierra. Es cierto que las naciones de la tierra se benefician, como pudimos ver en 1 Timoteo capítulo 2, 4 y 5, al decir que el rescate es correspondiente por todos. Pero aquí Jeremías nos dice claramente con quién es ese nuevo pacto: con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué se requiere ese nuevo pacto? Porque el pacto de la ley fue violado por Israel, y entonces el propósito original de Jehová para ese nuevo pacto, que era hacer un pueblo, una posesión especial, una que según el versículo 16 del capítulo 19 dice ahí: y ustedes mismos llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto no se cumplió en Israel, desafortunadamente. Y Dios no abandonó su propósito de crear una nación de reyes y sacerdotes, que vamos a ver en el próximo video cuál es el propósito de esa nación de reyes y sacerdotes, sino que más bien Él hace un nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo hace con Israel. Y este nuevo pacto y el pacto de la ley tienen como base el pacto que Jehová hizo con Abraham. Vimos que el pacto con Abraham envolvía bendiciones personales para Abraham por su obediencia por fe, pero también envolvía bendición para todas las familias en el suelo, es decir, todos los seres humanos de la tierra. Y vamos a ver un poco más adelante cómo estas bendiciones alcanzan a todo el género humano por medio precisamente de ese nuevo pacto, aunque estos seres humanos no sean parte de ese pacto. Una última pregunta: ¿es necesario que alguien firme el contrato del pacto, por decirlo así, sea miembro activo del pacto para recibir bendiciones? No. Jehová hizo un pacto con Noé. Ese pacto, como pudimos ver, fue con Noé, pero benefició a su familia, benefició a los animales que sobrevivieron y nos ha beneficiado a nosotros, que hemos podido vivir gracias a su obediencia. ¿Ha hecho Jehová un pacto con todas las naciones? No, el pacto fue con Abraham. Ahora bien, las naciones de la tierra se benefician de ese pacto porque la descendencia de Abraham llega a ser Cristo Jesús, quien derrama su sangre para perdón de pecado de muchos. Aunque ese nuevo pacto esté circunscrito o tenga como parte a Dios y a Israel. Ahora bien, ¿quiere decir eso que es el Israel físico el que entra en el nuevo pacto? ¿Solamente puede entrar el Israel físico, aquellos que han nacido como hijos físicos de Abraham en ese nuevo pacto? Si recordamos la obra Perspicacia para comprender las Escrituras, bajo mediador decía: beneficiarios de la mediación de Cristo. El apóstol Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio por a sí mismo como rescate correspondiente por todos, tanto judíos como gentiles. Él sirve de mediador del nuevo pacto entre Dios y aquellos a quienes se introduce en este pacto, la congregación del Israel espiritual. Y queridos amigos y hermanos, es un punto clave, porque sí, solamente aquellos que son el Israel de Dios, el pueblo de Israel desde el punto de vista de Dios, puede entrar en ese nuevo pacto. ¿Significa entonces que tiene que ser carnal? ¿O puede que Israel esté compuesto
por israelitas naturales por una parte, pero por israelitas adoptados, por que ahora sea una nación espiritual. Nos gustaría tratar ese punto en detalle en el próximo video. En el próximo video vamos a estar tratando la identidad de esta nación llamada en el libro de Gálatas 6 el Israel de Dios. Vamos a poder ver detalles muy preciosos de cómo el propósito de Dios no ha cambiado. Dios no ha desechado a Israel. Israel sigue existiendo, aunque no sea lo que muchos piensan. Y vamos a ver cuál es la función, para qué el pacto de la ley especifica que habría de crearse una nación de reyes y sacerdotes, y por qué el nuevo pacto también produce una nación de reyes y sacerdotes, y cuál es el propósito. Este es un tema fascinante, créanme, y en la medida que vayamos avanzando van a ir viendo cómo, como en el caso de rompecabezas, cada una de las piezas encaja perfectamente. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado hasta aquí en este análisis. Sabemos que a veces estos análisis son un poco profundos y requieren de tiempo. Lo bueno que tienen los videos, como siempre hemos dicho, es que usted puede pausar el video, refrescar o tomarse el tiempo para leer el contexto de lo que estamos analizando, para hacer su propia investigación personal, a la cual la animamos, y continuar hacia adelante atendiendo lo que estamos explicando. Recuérdese, el conocimiento exacto es aquello que Dios se propone que todo ser humano llegue a obtener. Él se lo ofrece a la humanidad en general. ¿Se requiere esfuerzo de nuestra parte? Sí. Pero acuérdese siempre que la importancia del conocimiento estriba en el hecho de que éste nos capacita para comprender el propósito de Dios, para comprender aquello que Jesús llamó la verdad y para estar libre del habla de los apóstatas, que como dice el libro de Proverbios 11:9, arruina a su semejante.